Pasaron de las 9 de la mañana, 3 grados aquí en la radio, ¿sí? Y bueno, como dijimos, vamos a estar charlando un ratito con el profesor Pedro Pesati, pero en este caso como intendente de la ciudad de Viedma, ¿no? Bueno, a Pedro, como siempre lo cuento, lo conozco de presidente del consejo, concejal. Bueno, una historia larga, marca mi edad también. Pedro ya sabía, pero bueno, marca la mía. Pedro, buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Buenos días, muy bien. Gracias por visitarnos, sobre todo. No, gracias a ustedes por invitarme a la radio. Bueno, yo hoy decía, bueno, a ver cómo arranco en la charla y digo, bueno, lo primero y en virtud de lo que ha pasado en el día de ayer, yo leía también, bueno, tu alegría de que Sergio Massa tome una responsabilidad muy amplia, ¿no? En estos tiempos del país. Y digo, le voy a preguntar a Pedro, ¿qué sensación tiene del país? ¿Esto cómo refleja en la provincia y en el municipio? Bueno, me parece que la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía con el equipo que él ha logrado reunir para poder hacerse cargo de la política económica de la Argentina en este momento de tanta dificultad, ¿no? Me parece que es una posibilidad de comenzar a pensar hacia el futuro con alguna perspectiva precisamente de futuro, que es lo que la Argentina hoy no tiene, ¿no? Una Argentina que ha quedado muy atrapada en el coyunturalismo, en una situación casi de un presente eterno, sin la posibilidad de pensar que la Argentina realmente tiene futuro y que el futuro en definitiva es el fuego que mantiene siempre viva la vida de los pueblos, ¿no? Cuando los pueblos empiezan a apreciar que no hay futuro por delante, ahí realmente las crisis se comienzan a profundizar de manera muy compleja, ¿no? Y creo que con Massa se abre una posibilidad de tener políticas desde el punto de vista económico que permitan comenzar a pensar que estas situaciones que hoy tenemos complejas tienen solución, que Massa tiene la voluntad, la vocación, también el equipo, como para comenzar a encontrar soluciones que la Argentina está requiriendo. En la municipalidad, ¿cómo se ha reflejado, digamos, toda esta cuestión económica? El otro día le leía por ahí a la secretaria de Hacienda y me daba tranquilidad. ¿Te la va trasladando también esa tranquilidad? Sí, bueno, nosotros tenemos una administración ordenada y una administración austera. Desde que yo estoy en la municipalidad tengo menos empleados que cuando entré. He tenido una política muy firme en ese sentido para evitar seguir engrosando una planta de personal que aun cuando puede haber justificaciones para incorporar más personal, en las condiciones en que uno tiene el municipio, donde evidentemente el gasto de personal sigue siendo el más importante de todos, bueno, todo eso demanda un gran esfuerzo para poder poner en orden cuentas que de lo contrario después son inmanejables. Y eso hace a la administración en el sentido más literal de la palabra. Creo que gobernar es administrar, y administrar es una tarea de profundo sentido político. A veces se asocia la administración con algo técnico, ¿no? Con algo contable. La administración es primero política. La administración tiene dos palabras clave, sí y no. El sí y el no que son las palabras que deciden o no el gasto. Y en el caso particular, digamos, de la administración del Estado, el no a veces es difícil dar. La presión para ingresar a la administración del Estado es permanente. Yo debo recibir sinceramente, Pablo, no menos de un pedido por lo menos por día, desde que estoy en la municipalidad pidiéndome laburo, de gente que por supuesto tiene todas las ganas del mundo de tener un trabajo y un trabajo en el municipio. Y bueno, ahí está la capacidad de uno de saber decir sí o no. Y decir no es fácil a veces. Pero bueno, uno tiene que ponerse en el lugar donde está y saber que si no administra bien los recursos que tiene, enseguida van a volar no sé a dónde y después se pone difícil pagar los sueldos. Y si cuando se pone difícil pagar los sueldos, ya después no hay forma de mantener ni siquiera una calle limpia. Entonces, en ese sentido nosotros hemos tenido una gran fortaleza para poder administrar con un sentido absolutamente racional todo esto. Usted recién mencionó cuando yo fui presidente del Consejo Deliberante. Probablemente nadie se acuerda de esto, porque todavía en Argentina estas cosas no se meritúan, ni tampoco se consideran
con la importancia que debiera considerarse, ¿no? Yo cuando entré como presidente del Consejo Deliberante tenía un gasto, era en la época del 1 a 1, de $1.400.000 por año. Y bajé ese gasto a $630.000 por año. Es decir, que en los 4 años que yo estuve al frente del Consejo, ahorré prácticamente 2 presupuestos de los que históricamente, antes que yo llegara al Consejo, tenía. Entonces, se puede ser un mejor administrador siempre. Y ser un buen administrador, para mí, es una tarea fundamental, ¿no? Que no significa hablar de ajuste, porque a veces se confunde una cosa y la otra. Administrar bien es otra cosa, ajustar es otra cosa también. Administrar bien es ser responsable de los recursos con los que uno cuenta y tener bien clarito de que el principal objetivo de esos recursos es que lleguen al vecino con mejores servicios, en donde por supuesto el recurso humano es fundamental, pero el recurso humano seleccionado y aplicado a las tareas más productivas que tiene el municipio, porque hay áreas donde por supuesto no hace falta tener más gente de la que ya se tiene, y el municipio de Viedma en ese sentido tiene un equilibrio desde el punto de vista comparativo, desde el punto de vista relativo, comparándolo con otros municipios de la provincia, que lo ponen al municipio de Viedma en una situación mucho mejor, digamos, que aquellos que tal vez por la dificultad que tienen para decir que no, dicen que sí, después se llenan de empleados, después no tienen cómo pagar. Y tienen que salir a pedir plata a la provincia para que puedan juntarse los dineros que necesitan todos los meses para poder pagar los sueldos. Esto es así. Pedro, escuchaba recién el tema de los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Y haciendo un poquito de memoria mientras vos hablabas, recordaba ese periodo que le queda la intendencia a Jorge Franchoni, a Mario, perdón, junto con Leandro Masachesi. Ahí recuerdo que hay un incremento fuerte, algo que a lo mejor la administración del intendente Fulke no hubiera hecho. Y después cuando asumen ustedes vuelven a hacer una recomposición salarial también importante. Y en todo, uno decía, bueno, se va a complicar un poco la economía. Ha pasado el tiempo, han habido encuentros, han llevado un par de reuniones, pero siempre han podido a través del diálogo llegar a acordar con los trabajadores de la municipalidad. Que no es poca cosa cuando uno ve el reflejo de lo que pasa en la provincia, que te toca también tenerlo en la capital. Bueno, nosotros tomamos la decisión política en marzo de llevar adelante una negociación salarial que nos dé una perspectiva por lo menos hasta noviembre, que es lo que acordamos con los sindicatos. Que los trabajadores estatales tuvieran, digamos, una previsión de lo que iban a ir recibiendo durante el año, sabiendo más o menos nosotros cuál iba a ser el ritmo inflacionario también, y cuáles eran las posibilidades que el municipio realmente tenía para poder afrontar esa negociación salarial, que efectivamente fue buena, y que bueno, nos ha permitido cumplir en tiempo y forma con el personal. El personal municipal cobró el 30 de julio, de julio, el sueldo y el aguinaldo, de junio. En el 30 de junio cobró el sueldo y aguinaldo correspondiente, digamos, a este año. O sea, lo cobró en tiempo y en forma absolutamente, con los aumentos que se habían pactado. Y eso es producto de varias cosas, de una buena administración, como dije recién, que no es una loa que yo me estoy adjudicando como intendente, sino que creo yo es lo que tengo que hacer, es la responsabilidad mínima y fundamental que tengo que cumplir como intendente, administrar bien los recursos. Tenemos, como dije, menos empleados que cuando yo entré. Tengo una política muy firme en eso, siempre tengo pedidos de ingresos de personal de distintas áreas. Trato, digamos, de ser en esto bastante inflexible, tiene que estar muy fundamentado y muy justificado lo que me están pidiendo. Un maquinista, por ejemplo, como nos faltaba días pasados, y no hay maquinistas para poder darle una máquina a 0 kilómetros a un operario, y bueno, y hay que incorporar en ese caso el que tiene conocimiento, o algún profesional que necesitamos para poder aplicarlo al desarrollo de la obra pública, para poder elaborar los proyectos que necesitamos presentar a la Nación. Usted imagínese que el proyecto de la terminal de Viedma, que es el proyecto de arquitectura más importante que la Municipalidad de Viedma ha encarado probablemente en los últimos 20 o 30 años, por la magnitud que tiene esta obra, se hizo 100% con técnicos nuestros. Y es un proyecto con un desagregado
de cada uno de los ítems que hace a la obra digamos, de muchísimo detalle, porque usted puede hacer una licitación pública donde simplemente presenta 4 o 5 ítems para que después la empresa haga cualquier cosa, porque obviamente si usted no da un buen prospecto de lo que tiene que hacer, eso le da una libertad muy grande a las empresas después de decidir lo que hay que hacer. Y otra cosa es cuando usted entrega un proyecto con un nivel de detalle muy grande como para que no haya arbitrariedades al momento de elegir los materiales, de elegir las formas constructivas, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo pudimos hacer con un equipo que lideró el arquitecto Zaragoza, junto con, por supuesto, con Renda, que es el máximo responsable del área de obras públicas, pero con un equipo de profesionales de Viedma que llevaron adelante este proyecto, que va a ser un orgullo nuestro, porque ha sido concebido por profesionales vietmenses y está siendo construido por vietmenses, trabajadores de la construcción, a quienes estuve visitando ayer, y que por supuesto tienen una gran épica en lo que están haciendo, porque saben que están haciendo una de las obras más significativas y más esperadas por la comunidad de Viedma. Así que todo eso, por supuesto, demanda una buena administración. Nosotros tenemos, más o menos estamos destinando al pago de salarios un 54% de lo que el municipio tiene, y comparativamente con otras jurisdicciones estamos relativamente bien. No es, digamos, me gustaría poder dejar el municipio bajando del 50, aunque sea llegar al 49,49, pero poder bajar esa barrera del 50%, que para mí es una barrera que hay que bajarla, hay que estar por debajo siempre del 50% en cuanto a lo que se destina al pago de salarios, y tener, por supuesto, también una política tributaria eficaz y eficiente. Y debe serlo porque nosotros tenemos una recaudación que oscila entre el 65 y 70% de lo que estamos recaudando, que es la mejor encuesta que tenemos todos los meses para saber cómo la comunidad está valorando lo que el municipio hace. Pedro, a ver, de la gestión, tal vez de lo que conozco y de lo que veo, y si puedo hacer comparaciones con otros municipios y con gobiernos provinciales, se puede decir que la gestión Pedro Pezzati ha trabajado bien en las redes sociales, digamos, tiene muy buena difusión en las redes sociales. Pero uno difunde una cosa y el vecino escribe otra. Reclama muchísimo, y por supuesto que es más que válido. A lo mejor lo que no es válido son las formas, ¿no? Pero siempre en esto hablamos del tema, por supuesto, del estado de las calles, de los repasos, del tema de cada vez que llueve, el tema barro. Siempre tiene que ver con los servicios, la problemática de los residuos. Ahora hay hasta diferencias por ahí cuando algún sector sale a decir dentro del municipio y le llama la atención a los vecinos para que ayuden un poco en la prolijidad, y por ahí otros sectores se enojan, dicen nos retan mucho. Digamos, sé que es complejo. Yo a veces hasta los admiro, hombres y mujeres de la política. Digo, che, estamos contando que hoy inauguramos tal calle y salieron con otra situación que a lo mejor ya se estaba atacando. Por ejemplo, hace unos días nos llamaron y estaban enojados porque dice que no funciona bien la onda verde. Y la verdad que a mí me ha tocado, digo, cada vez que voy, digo, che, a mí, o tengo suerte, pero la verdad que la puedo disfrutar. Y ha cambiado un montón Viedma en eso. No cansa a veces una mañana, pero como que se hace y nunca va a alcanzar. ¿No queda esa sensación? Y bueno, también creo que tiene que ver con un estado de situación que se vive en Argentina, también en el mundo, ¿no? Pasa en otros países, incluso países europeos, un estado de insatisfacción permanente, ¿no? Donde todo se exagera. Se exagera lo malo, lo bueno, y la justa medida es muy difícil a veces encontrarla, y cuando uno quiere, o cuando uno expresa esa justa medida, es visto como bicho de otro pozo, porque si uno no exagera, lo malo, lo bueno, lo positivo, lo negativo, o está todo mal, o está todo bien, o está todo recontra, que se termina todo, o todo lo contrario. Me parece que, bueno, necesitamos empezar a encontrar algunos puntos de equilibrio mínimos como para poder tener una valoración de la realidad en el contexto adecuado. Es muy fácil criticar a veces desde la nada, ¿no es cierto? Hay que saber qué contexto existen para, en función de ese contexto, después tener un juicio de valor sobre lo que se está haciendo. Pero desde luego que uno, bueno, sabe que cuando está en la función pública está sujeto a
a la valoración positiva y negativa de la comunidad, y yo por supuesto en ese sentido respeto todas las opiniones. ¿Las lee? ¿Las mira? Algunas algunas las miro dentro de las posibilidades que tengo, porque tampoco me voy a ponerme a pasar todo el día mirando las redes, o sea, no tengo tiempo para hacerlo. Incluso a veces me molesta bastante cuando personas cercanas a mí vienen digo, bueno, con el comentario. No tengo tiempo para ponerme, no me puedo detener en eso. A ver, es muy difícil. Ayer, justo viene bien lo que me dice, porque ayer, por otra cosa, justo tenía yo en mis manos una situación para resolver de una persona que tuvo una ACV, que está, digamos, abandonada, que el municipio la tiene que socorrer, y que no es una tarea del municipio, porque el municipio no está para eso, incluso no tiene los recursos para poder enfrentar esta situación, pero desde el punto de vista humano yo no me puedo borrar y tengo que ver cómo resuelvo eso, y me lleva casi el día resolverlo, mientras que a la par tengo que estar resolviendo otras cosas que tienen que ver tal vez con cuestiones más atinentes a la tarea municipal, pero que esta cuestión que es tan humana yo no la puedo dejar a un costado, ¿no? Y bueno, y el cúmulo de problemas que llegan al municipio son muy grandes, todos los días, de la mañana a la noche. Y a veces, por supuesto, uno quisiera tener un poco más de empatía que a veces no encuentra. Pero bueno, es parte de esto, digamos. Yo no me hago mala sangre por esto porque sé que es así, digamos. Siempre lo digo un poco con un tono medio, digamos, irónico, pero yo desde que nací me acuerdo de escuchar a mi abuelo, incluso a mi viejo, diciendo: en Argentina hay uno laburando y 10 mirando. Hoy creo que, bueno, más o menos eso se mantiene, pero con una vuelta de tuerca peor. Uno labura y 10 critican, ¿no? Y con criticones no se construye nada, ¿no? Sobre todo cuando la crítica es como un deporte nacional y se puede criticar desde cualquier lado sin argumento y sin evidencias para hacer la crítica. O sea, la crítica vale cuando la crítica tiene un argumento fundado en evidencias, en criterios, digamos, que permiten después incluso corregir lo que se está criticando. Ahora, la crítica por la crítica, decir cualquier cosa, y la descalificación también, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver también de qué forma la gente es educada, entre comillas lo digo, pero no deja de ser también una forma de educación, cómo es educada a través de los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación habitualmente uno cree que transmiten información, que transmiten opiniones. En realidad lo que transmiten son pautas de conducta. Usted, Pablo, una persona respetuosa, uno lo escuchó usted jamás yo escuché en FM Patagonia descalificaciones, tonos, formas de hablar, digamos, imperativas, levantando la voz. Pero usted escucha algunos medios de sus colegas de Buenos Aires, radios, televisión. ¿Qué pautas de conducta están transmitiendo todo el tiempo? Están transmitiendo pautas de conducta que son muy bravas, digamos, ¿no? Porque todo el santo día descalificando por izquierda o por derecha, depende del canal que uno mire o la radio que uno ponga, es descalificación tras descalificación, y eso no es un análisis de la realidad con criterios políticos, criterios sociológicos o criterios sociales o criterios... No hay ningún criterio. Ahí es cómo destruyo a fulano de tal, de manera tal de que pueda, digamos, dejarlo por el piso frente a la opinión pública. Bueno, esa pauta de conducta, puesta en los medios de comunicación, de la mañana a la noche, donde todo es griterío, donde todo el tiempo es descalificación, donde el que no levanta la voz pasa por un pavo, donde la conducta a seguir es, digamos, la de estar todo el tiempo sacando pecho, enfrentando y desafiando al otro, bueno, eso se transforma después en una conducta social, porque los medios son también como el aula de una escuela muy grande, digamos, ¿no? Pero no deja de ser como una especie de aula cada medio, ¿no? Donde ahí hay una relación también de enseñanza y aprendizaje, y a veces si el oyente, el televidente está con la guardia caída, termina incorporando pautas de conducta que probablemente no quisiera incorporar nunca en su vida, pero de que, digamos, a partir del bombardeo constante y permanente de formas de entender y comprender la realidad, termina incorporando también como conducta propia. Entonces, cuando hay que hablar sobre algún tema, enseguida los botines de punta, y así no se va a ningún lado, digamos. Es muy difícil que una comunidad pueda avanzar y prosperar si quienes integran esa comunidad
solamente conciben una forma de relacionarse que es la relación de los perros y de los gatos, que bueno, siempre termina mal. Nosotros tenemos que volver a rehumanizar esta sociedad, porque tenemos que volver a comprendernos, a tolerarnos, a aceptarnos tal como somos, a entender que podemos tener distintos puntos de vista, pero que eso para nada nos tiene que poner en veredas opuestas, que a veces el mejor aliado que podemos tener es aquel que piensa distinto a nosotros, que cuando nos expone su idea, tal vez nos hace ver algo que nosotros no podíamos ver. Todo eso creo que hace a lo que tenemos como materia pendiente en Argentina, ¿no? De cómo reconstruimos una relación entre nosotros, en donde como mínimo partamos de esta necesidad, ¿no? Necesitamos aprender a querernos nuevamente. Los argentinos necesitamos aprender a querernos. Hemos aprendido a odiarnos y es lo peor que nos pudo haber pasado. Los argentinos aprendimos a odiarnos y eso, por supuesto, ¿para qué sirve? Lo único que sirve es aprender a quererse, y aprender a quererse es aprender, ¿eh? Nadie se quiere si no hace un aprendizaje. ¿Y ese aprendizaje en qué consiste? En aceptar al otro tal como es, como Dios lo trajo a la vida, y en poder tener la capacidad suficiente para saber que en la vida, sin la relación con nosotros, es imposible hacer algo, por más voluntad que uno tenga. De lo que estamos totalmente seguros, por supuesto, cualquiera lo sabe, de que a partir, digamos, de relaciones odiosas, no se construye nada bueno. Pedro, la última que le quiero hacer tiene que ver con lo político. Hace un par de semanas, perdón, se hablaban de un par de encuestas y la imagen de cada uno de los candidatos. Pedro Pezzati, ¿en qué momento está hoy de la política provincial? ¿Está definiendo si va a ir por un mandato más en la municipalidad? ¿Está esperando a ver qué pasa con Carreras y Beretilnec y ver qué alternativa hay dentro de alguna posible fórmula? ¿Qué está pensando? Bueno, a ver, primero pienso en terminar mi mandato como intendente, tratando de ser, digamos, el mejor intendente posible, ¿no? De que la gente pueda, aquellos que me votaron, que confiaron en mí, incluso los que no me votaron, pero que después, seguramente, como me ha pasado muchas veces, por ahí me encuentro con alguno que me dice, mira, yo no te voté, pero la verdad que estás haciendo bien las cosas y que te lo quería decir, que la comunidad y los vecinos sientan que he cumplido muy bien mi tarea, o por lo menos que puse todo lo que en mi capacidad estaba, digamos, para poder honrar este cargo tan importante, ¿no? El cargo de intendente de mi ciudad. Y después, bueno, por supuesto, yo soy un hombre de una fuerza política, de Juntos Somos Río Negro, y bueno, me voy a someter a las necesidades que nuestra fuerza política tenga de cara al 2023. Por lo tanto, no estoy pensando hoy en qué voy a hacer en el 2023. Estoy pensando en llegar al 2023 como un intendente que haya honrado este cargo tan importante que la comunidad me confió. Y bueno, después Dios dirá, como me pasó siempre. Nunca yo, y usted, hoy gracias a Dios existe Google y se puede ver, yo nunca entré a un cargo pensando en otro. Entré pensando en hacer bien las cosas que me tocaban hacer en ese momento. Y bueno, el 2023 veremos. Todavía falta mucho, no estamos, yo quiero, digamos, tratar de no meter la política electoral en mi gestión, por lo menos este año, tratar de evitar que se nos meta, se nos filtre. Tenemos que trabajar mucho, digamos, en lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos una obra pública en marcha misma muy grande. Yo no me quiero mandar la parte, pero mire, aun cuando hemos tenido una tremenda pandemia que tiró todo por el piso y que se nos desbarató, digamos, nos produjo un gran quilombo para quienes teníamos que estar en una función de gobierno, hoy tiene una obra pública que en términos seguramente comparativos y relativos debe ser la más importante inversión pública que hemos recibido en los últimos 20 o 30 años. Y eso después digamos, y en un contexto tan negativo como el que nos ha tocado. Y pese a ese contexto pudimos gestionar cosas, laburar para lograr cosas, tratar de sacar el máximo provecho posible a las relaciones que uno ha ido construyendo a lo largo de la vida, entre los cuales, por supuesto, está mi relación con el actual ministro de Economía de la Nación, que ha sido muy importante para mí, por la amistad que tengo con él, para conseguir la obra de la terminal, que si no, no lo hubiera conseguido. Esa obra la conseguí por mis relaciones personales con Juanchi Zabaleta, cuando era intendente de Hurlingham, y con Sergio Massa. Si no, la terminal en Viedma no había. Viedma no estaba en los planes de nadie. Usted sabe que los viedmenses
A veces somos la capital de la provincia, pero hay que apechucarla bastante, hay que remarla mucho para conseguir cosas para Viedma. No es tan fácil. Me pasa a mí con algunos amigos míos o amigas que son intendentes en otros lugares. Creen que porque uno está ahí a 50 metros de la casa de gobierno, las cosas son más fáciles. Y no, la verdad que no es más fácil. No es tan fácil. Hay que elaborar para conseguir las cosas. Y bueno, y trato de tener una buena relación con todo el mundo. Y porque, como siempre dije, como intendente, mi obligación es tener la mejor relación con todo el mundo. Pedro Pesati puede tener la relación que quiera con quien quiera, pero en la medida en que esté cumpliendo un cargo público y un cargo como el de intendente, Pedro Pesati tiene que dejar en un segundo plano sus definiciones personales para poner siempre en valor lo más importante, que son las definiciones que como intendente tengo que tener. Mi primera definición: buenas relaciones con todos, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con la oposición, con todos los sectores de la comunidad. Estar siempre dispuesto a tener la máxima capacidad de diálogo, de tolerancia, de respeto y de comprensión. Y por supuesto, esto también significa a la par una actitud irreductible, fuerte, para defender los intereses de Viedma. No hay nada que me ofenda más en la vida que quieran pasarnos por arriba a los viedmenses. A mí que me hagan cualquier cosa, pero a Viedma no. Y hay algunos que espero vayan revisando algunas acciones para darle a Viedma lo que Viedma necesita en materia de algunos servicios, de algunas cositas que hacen, digamos, a la relación con algunos organismos provinciales, que sigo creyendo que en algún momento van a tener una actitud como la que yo estoy esperando, de absoluta coincidencia con lo que Viedma está necesitando, porque confío siempre, digamos, en las personas y en el cambio de actitudes, cuando esas actitudes por ahí no han sido tan buenas con respecto a Viedma, con respecto a este intendente y a la gestión que a mí me toca liderar. Pedro, le agradezco muchísimo la visita. Muchas gracias. La palabra del intendente Pedro Pesati, hoy en los estudios de la radio. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5.